representa la energía que hay en torno a la posible víctima. Bueno, también si es una buena fotografía o si hay personas que te aprecian y elogian esa fotografía, hay un ejercicio que hicieron en la década de los 70 en donde si tú le hablabas bien a una fotografía, la persona estaba bien. Si tú hablabas mal a una fotografía, la persona se enfermaba. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Esto es algo real. Esto es algo que ha sucedido y además tiene una base con base científica. Entonces, ese es el asunto. Por ejemplo, una foto amplificada, bueno, es para un ritual. Hay un ejemplo, una foto puede servir para invocar enfermedades, separar familias o manipular decisiones. Ojo con esto. Repito, una simple foto puede servir para invocar enfermedades, separar familias o manipular decisiones. Y si cada selfie que suben a internet es un ritual en menos de lo que cante un gallo, ¿no? ¿Qué pasa con imágenes sin tiempo y sin alma como las fotos manipuladas creadas por la IA que parecen más apetecibles para la vida? Ahorita lo voy a comentar porque hay sus asegúnes. Ahorita les voy a comentar, eso está dentro de los consejos o sugerencias. Es que como estoy estudiando un diplomado. Ok, muchas gracias. Dice, por eso me puede leer las fotografías. ¿Por eso se pueden leer las fotografías? Sí, es correcto. De hecho, por eso se leen las fotografías. Dice, pero con eso también hay protección y no pueden hacer sus cochinadas porque todo se les devuelve y multiplicado. Es correcto, esto es parte de les preparé 5 sugerencias de protección y prácticamente ya lo están diciendo y qué bueno, me da mucho gusto. Si no lo saben, ahorita se los digo. Por ejemplo, la élite y las redes sociales. El concepto, por ejemplo, en Facebook, Instagram, TikTok, no son redes sociales, son bases de datos energéticas por la élite o élite. Repito, redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok son bases de datos energéticos. ¿Alguien lo había pensado en eso? La élite no solo controla economía y política, también controla la energía de millones con acceso ilimitado a sus imágenes. Aquí yo les pongo una reflexión. ¿Ustedes creen que cuando suben una foto no solo entregas tu identidad, entregas tu cara, tu reflejo astral y lo más aterrador, expones tu libre albedrío? Es complejo esto porque todavía hay culturas y hay sociedades que no permiten que se tomen fotos. Y esto es algo muy cierto. Hay empresas como Silicon Valley que están ligadas a logias y a grupos ocultistas. El algoritmo no solo vende publicidad, sino clasifican energía y emociones. Yo por eso no tengo foto propia, solo dibujos de otros temas. Así está bien. Sí, señor Gerardo, por eso yo no subo fotos y no cualquier lugar me dejo tomar fotos. Aunque no lo crean, esto sucede y esto es una realidad. Hay rituales modernos para las fotografías. Aquí todo el problema es de que el diablo es puerco y hay gente mala, lamentablemente. Solo subo fotos de luces que aparecen en el cielo y paisajes. Muy bien.
No es malo subir fotos, si a ustedes les gusta subir fotos no es malo, pero hay gente que es cochina, esa es la realidad, hay gente cochina. Hay casos de celebridades que pueden o que pierden control tras las filtraciones de fotos personales, o hay filtraciones con rituales públicos para humillación energética. Tanto políticos como artistas controlan a través de las imágenes, manipulan a las imágenes también comprometedoras, que eso es algo importante. Se plantea que incluso líderes mundiales son sometidos por carpetas negras de fotos comprometedoras en rituales de chantaje. O sea, todos estamos expuestos hoy en día. Incluso yo ahora entiendo por qué estoy muy expuesto a lo que estoy haciendo en esta labor. Porque a través de esta imagen me ven mi energía, me ven mi aura y somos muy expuestos. Las fotografías son cadenas invisibles, cadenas que atan incluso a presidentes y a reyes, lamentablemente. Dice, pues sí es una pena que ciertas cosas, como por ejemplo capturar un momento bueno con amigos, familia, y guardar plasmado un bonito recuerdo, porque ahora te siguen y te protegen y te hacen cochinadas. Pues sí, es correcto. Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias. Guardó mis fotos, una ex guardó mis fotos de Facebook y las utilizó para dañarme energéticamente y por eso que yo dejé de usar redes sociales. Híjole, es correcto, sí, se da esta situación. Es muy común esta situación. Desgraciadamente, amigos, regáleme sus manitas arriba, por favor. Gracias. Yo por eso no subo nada de fotos. La gente es tan envidiosa y unos pues les da las herramientas para perjudicar. Es correcto. Por eso hay quienes no somos fotogénicos. Escuché que era una forma de proteger la esencia, ¿es verdad? Sí. Sí, es que expones tu esencia, expones tu energía. Y ahora me doy cuenta que yo tengo que hacer un ritual, y no lo he hecho, pero voy a hacer un ritual porque estoy muy expuesto. Ahora entiendo por qué estoy muy expuestos. ¿No les parece? Por eso mejor se hubiera quedado el avatar de hipercompetón. Está bueno ese. A lo mejor lo ocupo, sí, a lo mejor sí lo ocupo. Pero bueno, ahorita espero que ya chiquito ya esté bien. Amigos, se les recuerda que tratamos de no utilizar la palabra hiper. Sí hay que tratar de utilizar. Ayer me regresaron la monetización. Digo, ayer, o sea, me la negaron, no me la regresaron. Me la negaron. O sea, me regresaron la misma respuesta y va a desaparecer hiper. Ay, Dios mío. Pero bueno, continúo con esto entonces. Los rituales modernos. Pues todo esto, hay unas carpetas negras que ocupa la lid. Hiper, por favor, lea mi comentario de una película. A ver, yo por eso no subo nada de fotos. Están promocionando una película que se llama El Ritual Weapons y trata del ritual de una bruja para manipular niños y solo les hace un juguete, un mechón y una foto. Con eso obtiene el control. Así es. Es correcto. Mira, esa está muy buena de análisis. Gracias, Mirna. Es lo que digo, cómo se protegen los artistas. Cada rato le toman fotos que creo hacen protecciones. Ahorita les voy a decir cuál. Hay manipulación psicológica, por supuesto, en todo esto. Cómo la brujería con fotos afecta la mente, ansiedad, depresión, adicciones inducidas. Explicación, por ejemplo, cada like en redes sociales viene siendo o forma parte de un ritual satánico demoníaco que refuerza la programación mental.
todas las acciones que hay en algunos artistas, en algunas personas, desde un like, desde un comentario, todo es parte de un ritual satánico. La élite usa las fotos para dirigir tu comportamiento y hacerte dócil y obediente. Para fines prácticos, ahora es el señor Gerardo, así es. Dice, es que así se bautizó esa imagen. Muy bien. Dice, por lo menos cúbrase con una burbuja al instante antes de entrar al programa, en lo que hace su ritual. Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Una pregunta, ¿sí se puede hacer trabajos malos con una foto? También puede ser solo con el nombre. Sí se puede hacer y ahorita les digo cómo. Bueno, altares digitales. Hay quienes ya hoy en día, desde la era de los smartphones, están haciendo altares digitales. Son servidores como auténticos templos ocultistas. Explicar, las fotos son almacenadas no solo en computadoras, sino también en centros de control energético o nubes. Por ejemplo, Google, Facebook, Amazon sería en realidad un oráculo moderno donde la información es ofrenda a entidades de arcontes no humanas. Tus recuerdos familiares son momentos felices. Están cautivos en un altar invisible. La brujería ya no necesita velas, porque la tecnología se convirtió en el nuevo programa. Imagínase nada más. Ya no necesitan los grandes altares. Los arcontes o entidades no humanas enseñaron a la élite cómo usar imágenes para absorber energía. Por eso muchos brujos abrazan o trabajan con arcontes. Fotos como puertas dimensionales para la alimentación de parásitos astrales. A través de las fotografías pueden pegarse también parásitos astrales, por supuesto. Cada foto retocada con filtros es una distorsión del ser que facilita el acceso de entidades. Hay evidencia de todo esto. Los relatos de personas que enfermaron tras tomarse una fotografía y esas fotografías llegaron a las manos equivocadas. Existen casos documentados de brujería popular donde las fotos se queman, entierran y clavan. Nada es casual. Cuando su foto desaparece, tal vez alguien ya le esté usando por ti. Obviamente aquí también tiene que ver con el robo de identidad y demás. Así es que, dice, desde que tuve problemas judiciales con la usurpación de mi identidad, el juez me aconsejó cambiar mis nombres y apellidos para no seguir teniendo problemas. Por eso es que cambié mi identidad oficial. ¿En serio?